siento que la clase de hoy está por comenzar. Voces de la educación anáhuac. Diferentes expertos nos comparten experiencias, tendencias, innovación y todo lo que debes de saber sobre educación a través de Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Educación Anáhuac. Mi nombre es Arturo Polanco, yo soy coordinador de tecnologías para la educación en la Universidad de Anáhuac Querétaro. Y el capítulo de hoy es sobre innovación educativa. Para ello nos acompaña Natalie Olvera, quien es diseñadora instruccional del equipo, y también contamos con una invitada especial. Ella es Ana Karina Cruz López, quien es maestra en en Administración de Tecnologías de la Información y actualmente es coordinadora del área de tecnología educativa en la Universidad de Anáhuac Mayab. Cari cuenta con una gran experiencia en el ámbito de la innovación educativa y por ello la elegimos como nuestra experta para este capítulo. ¿Cómo te encuentras, Cari? Muy contenta de acompañarles, Arturo. Excelente día. Muchas gracias. Y Nat, para empezar, ¿qué tal si nos comentas un poquito sobre la innovación educativa? Claro, bueno, para hablar un poquito de innovación educativa tenemos que definirla primero. Y bueno, innovar en educación no es solamente hacer algo diferente, es transformar cómo pensamos, enseñamos y aprendemos. Es crear nuevas ideas que realmente marquen una diferencia en el aula. La innovación educativa no solo se trata de tecnología, aunque muchas veces la asociamos con herramientas digitales. Estas, por sí solas, no siempre generan los cambios que necesitamos. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, Cari, ¿qué factores crees que son esenciales para que una estrategia educativa sea innovadora e impacte en el aprendizaje de los estudiantes? Súper, Natalie. Mira, lo que me parece más valioso de la innovación es cuando la innovación realmente viene a resolver una necesidad específica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea porque responde de una manera más adecuada al entorno, a las necesidades del individuo o a los objetivos institucionales. Esta innovación que nada más pretende hacer algo nuevo sin resolver un problema es una innovación que no está bien dirigida. Sin embargo, cuando la innovación viene a potenciar las capacidades de enseñanza-aprendizaje de la situación de aprendizaje que estamos manejando, es cuando es realmente significativa y transformadora. Claro, definitivamente eso es súper importante. Y Cari, en este contexto, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías a los docentes que buscan ir más allá de las TIC para innovar en sus aulas? Muchas gracias, Arturo. Me gusta la pregunta porque muchas veces asociamos la innovación con las herramientas, por el hecho de que las herramientas son más visibles, las herramientas tecnológicas o el uso de tecnologías es más visible. Sin embargo, lo que realmente hace transformador o innovador la experiencia de enseñanza-aprendizaje es aquello que transforma a nuestro estudiante. En ese sentido, uno de los factores más importantes que recomiendo que tengamos como docentes es ser curiosos, estar siempre observando, experimentando, escuchando, midiendo y sensando no solo las características de nuestro estudiante, que siempre son variantes, sino su contexto, por ejemplo, el contexto laboral en el que se va a desarrollar, pero también el contexto institucional en donde esta experiencia de aprendizaje se va a llevar a cabo, e incluso el contexto personal o individual de mi estado como docente. Cada vez que prestamos atención a estos perfiles, el del estudiante, el de la institución, el de su futuro laboral y el mío como docente, podemos identificar oportunidades de innovación para que podamos estar implementando estas innovaciones incrementales que nos irán transformando siempre nuestra práctica docente, pero sobre todo de cara a resolver una necesidad o atinarle perfectamente a lo que requiere la situación de aprendizaje. Por supuesto, Cari. Y en ese contexto igual quisiera retomar y hacer énfasis mucho en este punto de ser curiosos, puesto que la innovación necesariamente tiene que ver con este sentido de ser disruptivo, de conocer cosas nuevas o que nunca hemos hecho, aunque ya existan en otras partes, pero que nosotros a lo mejor nunca hayamos implementado y que siempre tengamos en el centro a la persona. Definitivamente, el poder trasladar de un contexto
diferente al contexto educativo, una herramienta tecnológica, una estrategia, una manera de hacer o una manera de evaluar, es siempre el primer paso de una buena innovación. Y justo en esta línea que estamos hablando ya de implementaciones, Cari, me gustaría preguntarte si tienes como algún caso de éxito, de alguna experiencia en la que haya tenido como un aprendizaje significativo en tus estudiantes a través de utilizar como estrategias o herramientas como que son innovadoras en el aula. Pues mira, nosotros siempre hemos sido en Mérida muy inquietos respecto a la innovación educativa, y eso ha dado como resultado muchas primeras veces. Sin embargo, yo creo que lo más significativo que hemos logrado en los últimos años ha sido introducir al proceso de enseñanza-aprendizaje tecnologías de realidad virtual que han transformado de manera muy drástica, disruptiva, la forma en la que nuestros estudiantes de todas las licenciaturas aprenden. A veces se pensaba que la realidad virtual solo era para los ingenieros o los diseñadores, porque nada más pensábamos en estos modelos de realidad virtual inmersivo, y sin embargo hemos visto que a través de un constante repensamiento de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, la realidad virtual en nuestra universidad ha venido a transformar significativamente la manera en la que nuestros docentes y estudiantes se aproximan a temas como todas las áreas de la salud, las humanidades, el emprendimiento e incluso cosas tan insospechadas como las finanzas y la contaduría. Muy interesante, porque también en diferentes disciplinas siempre es muy complicado como tener una misma línea de innovación, y cada disciplina requiere de sus propias como innovaciones específicas, ¿no? Y en esta línea me gustaría preguntarte, y no sé si también en el mismo caso o tengas algún otro, ¿cuáles han sido como los mayores desafíos que te has enfrentado al tratar de implementar estas innovaciones? Mira, la verdad es que el mayor desafío siempre es sumar a las personas, a los docentes, a las escuelas, a los alumnos, a la institución misma. Para poder sumar a las personas es necesario que tú aprendas a escucharlas, a identificar sus puntos de dolor más crítico, sabiendo observar su realidad y pudiendo traducirlas, y buscando la mejor manera de resolver eso que es su punto de dolor más crítico, en la manera en la que tú vengas y te acerques a estas personas ofreciéndoles una solución y no imponiéndoles una manera de hacer las cosas, será posible sumarlos. Casi todos las iniciativas de innovación tecnológica y educativa que no llegan a buen puerto tienen que ver con que no fueron capaces de sumar en lo cotidiano a las personas que las operan o que las hacen realidad día a día, o que no han podido sumar a las personas en mantener el camino de cambio constante. Por supuesto. Y Cari, en esta misma línea sobre estas dificultades a las que te has enfrentado, y particularmente a que la gente tiene que tener esta apertura, ¿qué otras habilidades o competencias consideras que son esenciales para que en este caso un docente pueda ser innovador? Mira, lo primero es que nuestros docentes necesitamos empezar a formarlos en una sólida formación pedagógica para que ellos puedan comprender cómo funciona el sistema de aprendizaje, qué es lo que pasa a lo largo del proceso de aprendizaje y cómo ellos pueden llegar a intervenir y cambiar las condiciones, los procesos y las estrategias. En la medida en la que los profesores tengamos una sólida formación pedagógica y entendamos el proceso de cómo se aprende y cómo se enseña y cómo se significa el conocimiento y cómo transformamos de verdad a nuestros estudiantes, podemos intervenir a cambiarlo. Si no tenemos mucha conciencia de qué está pasando, pues se nos ven limitadas nuestras capacidades de innovar en él. La otra cosa es en sí misma una capacidad, desarrollar en ellos una capacidad de innovación, tal cual, de procesos como design thinking o
en sí mismos capaces de mantener una vigilancia tecnológica o de innovaciones, nos permitirán que ellos puedan estar casi siempre captando de su entorno más próximo las posibles innovaciones que puedan trasladar al aula. Y también si desarrollamos como docentes una capacidad de autoaprendizaje que nos permita superar la procrastinación o el miedo a lo desconocido, será mucho más fácil poder emprender un proceso de innovación. Sin dejar de lado también de una manera muy importante la capacidad de análisis, no solo de análisis crítico, sino también esta capacidad de identificar qué hay en esta tecnología, qué hay en este individuo, qué hay en este proceso para poder intervenir en estos puntos de dolor y transformarlos. Y sobre todo, pues este pensamiento crítico que me permitirá tomar la decisión de cuál es el mejor camino, cuál es el mejor momento, cuál es la mejor herramienta y cuál es la mejor manera de hacer algo de forma novedosa. Y en este sentido, Cari, a mí me gustaría preguntarte, nos platicas que tú también eres docente y como estas competencias y habilidades que tenemos que desarrollar. Me gustaría preguntarte cómo logras equilibrar como tu rol docente y aparte ser coordinadora de tecnologías de la educación para fomentar que esta innovación tecnológica sea también aplicable dentro de las metodologías pedagógicas que se dan también en tu universidad. Lo más importante para mí es con mucha conciencia permanecer siempre siendo docente. El ser docente siempre me permite estar cerca de lo que realmente está pasando, de mi estudiante, del contexto, de las maneras en las que ellos se comunican, las necesidades que tienen, su estado emocional, sus características generacionales, pero también me permite estar como con mucha capacidad de escucha de lo que pasa institucionalmente. Y eso lo balanceo con mi trabajo. Mi trabajo es el que me permite abrir esta ventana para voltear a ver constantemente qué está sucediendo en términos de nuevas tecnologías, nuevas estrategias pedagógicas, nuevas necesidades institucionales, nuevas necesidades de los empleadores. Entonces estoy en esta situación privilegiada en donde mi trabajo me abre las ventanas para ver qué está pasando allá afuera, y de manera personal elijo ser maestra para tener abierta la puerta para que pueda entrar la figura central de mi innovación, que es el estudiante y su proceso de aprendizaje. Lo que nos comentas es muy bello. Creo que es como la parte fundamental de este podcast, que también es tener siempre presente al estudiante, ¿no? Que él es nuestro centro y por él hacemos como las transformaciones que hacemos. Y creo que también como coordinadora tienes como un rol muy importante porque te permite hacer esto de la transformación y permitir como poder implementar cosas que a lo mejor los estudiantes o los docentes no tienen como tanto poder como para hacerlo. Y creo que eso es lo bello como de tus funciones. Y en este sentido me gustaría preguntarte, por ejemplo, si un profesor quiere empezar a innovar, ¿qué consejos les darías si no saben cómo por dónde comenzar? Más importante, mi consejo más valioso es: busca tu punto de dolor más crítico. Porque si tú haces algo para transformar eso que te cuesta más trabajo, eso que te molesta más o eso que se te complica más, verás de mejor manera el poder más transformador de la innovación. Cuando la innovación la pones en un lugar en donde su beneficio no es mucho, pierde valor y significado. Sin embargo, si te vas a atrever a innovar, agarra tu dolor y tu miedo más grande y atrévete a hacer un cambio. Con un pequeño cambio incremental en ese punto de dolor, verás el potencial de la innovación educativa. Perfecto, Cari. Y para concluir ya este capítulo, ¿cómo ves el futuro de la innovación educativa, particularmente en educación superior? Es decir, ¿qué tendencias crees que van a marcar la diferencia en los próximos años? Mira, estamos en una frontera del arte de la educación
Dios nos ha escogido para ser testigos en primera fila de una transformación muy dinámica de la educación como consecuencia de esta segunda ilustración que vino de la mano de nuevas tecnologías. Entonces, el futuro de la educación es transformador, dinámico y trascendente. Es decir, estamos a punto de observar o en medio de una revolución. Hay que disfrutarla y hacerla existir. Respecto a las tendencias, hay varios puntos que son muy positivos en el futuro, en el corto y mediano y largo plazo, pero también hay varios retos. Si agarramos como referencia el informe Horizonte de EDUCAUS de este año, en ese documento podemos identificar que una de las principales tendencias que tenemos enfrente es encontrar los usos adecuados de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en el entorno educativo. Si bien estas tecnologías ya están allá afuera a disposición de todos los participantes del proceso educativo, todavía nos ha hecho falta, con mucha conciencia, identificar en qué puntos, qué procesos, qué situaciones, qué experiencias y de qué manera vamos a sacar el mejor el mejor proceso de estas inteligencias artificiales. Es decir, a dónde van a venir a aportar una transformación más significativa, o van a venir a dinamizar, o van a venir a resolver justo el dolor más fuerte de cada institución. El asunto es que estos usos adecuados de esta inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa tendrán que ser individuales para cada institución, para cada contexto, para cada perfil de estudiante y para cada perfil de docente. Por lo tanto, es no solo una tendencia, sino un reto importante. El otro punto fundamental y en términos de tendencia es que ahora las instituciones educativas de educación superior estamos llamados a colaborar en la alfabetización, en el uso de la inteligencia artificial, no solo para nuestros estudiantes, sino para la población económicamente activa. Y esta es una vocación que no necesariamente elegimos, pero que sí se nos está demandando en el contexto laboral, por ejemplo. En el asunto de las tendencias, cada vez vamos a ver más esta tendencia explícita para trabajar con el aprendizaje inclusivo y el aprendizaje personalizado, de la mano de la utilización justo de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, para responder a esta capacidad que ahora por primera vez tenemos de personalizar la experiencia de aprendizaje a cada uno de los individuos que se acercan a nosotros. En el grupo de los retos que tenemos enfrente, pues un reto muy grande es esta demanda que el ambiente laboral nos está haciendo como instituciones educativas de educación superior, de apoyar en desarrollar nuevas competencias laborales en todo su personal económicamente activo. El concepto se llama reskilling y es esta capacidad que tenemos las instituciones de educación superior de poder estar desarrollando nuevas competencias a lo largo de la vida en las personas que están trabajando, para poderlas hacer más aptas para unas condiciones siempre cambiantes de su entorno de trabajo. Retos importantes también que tenemos enfrente, como daño colateral, digamos, de la utilización de las tecnologías, estamos llamados de manera explícita a proteger y dar seguridad a los datos, a todos los de la institución, pero también a aquellos que van y vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los individuos, alrededor de la protección de los datos del alumno, del docente y de los productos de aprendizaje que se dan durante todo el proceso. De cara hacia el perfil de nuestros estudiantes, un reto súper importante que tenemos las instituciones de educación superior es desarrollar en nuestros estudiantes una concreta capacidad no solo de pensamiento crítico, sino de navegar en un mundo de desinformación.
El pensamiento crítico ayuda, pero también debemos explicitar y desarrollar maneras para formarlos específicamente, para poder identificar cuando están consumiendo algo que no es real, algo que es una verdad a medias, algo que es adoctrinamiento, algo que es un discurso de venta, para que sean sujetos plenamente conscientes, adultos y libres. Y por último, pero súper importante, un reto muy grande que tenemos las instituciones de educación superior es saber acompañar e intervenir en todas las situaciones de salud mental que estamos observando en los participantes de la educación, no solo en nuestros estudiantes, sino también en nuestros docentes y en nuestros colaboradores. Claro. Cari, de verdad, muchísimas gracias por darnos tanta luz en este panorama que por supuesto es sumamente brillante y a la vez muy retador. Definitivamente considerar diferentes elementos desde la parte laboral, desde el contexto social y por supuesto también sin dejar de lado la parte espiritual y de salud mental que bien nos mencionabas. Pues bueno, te agradecemos muchísimo, Cari, por de verdad abrirnos esta ventana de luz y por siempre ser un referente en cuestión de educación, de innovación educativa y de tecnología educativa. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado en este episodio, así como al resto de los escuchas. Y pues nada, de verdad agradecerte muchísimo. Gracias, Nat. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Voces de la Educación Anáhuac. Te esperamos el primer lunes de cada mes con un nuevo episodio en Spotify. Se acabó la clase, pero no te preocupes, que volvemos con otro episodio de Voces de la Educación Anáhuac, con todo lo que tienes que saber sobre innovación educativa. Este podcast es traído para ti por Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos.